Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un cómic patrio, un cómic español que, dejando aparte su calidad, que es muy alta, es un ejemplo de lo que se puede conseguir con ilusión, con esfuerzo y con talento. Vamos a hablar de Piel de Toro. Piel de Toro, que es una publicación de la editorial Carmona en Viñetas. Carmona en Viñetas, que además de una editorial sin ánimo de lucro que se dedica a promocionar el cómic en todos sus ámbitos y a darle oportunidad a dibujantes y guionistas noveles, es además el Salón del Cómic o uno de los salones del cómic mejores que hay en España. Un salón del cómic que no solo consiste en un recinto cerrado en el que te cobran la entrada para venderte merchandising, sino que es un punto de encuentro entre profesionales y aficionados, un salón del cómic abierto que organiza charlas, coloquios, clases magistrales y por el que han desfilado los mejores autores de cómic de España. O sea, cualquiera que podáis pensar ha estado allí. Todo esto nace de la imaginación, del trabajo y del esfuerzo de Rafael Jiménez Sánchez, un amante del cómic que desde Carmona, una pequeña ciudad cerca de Sevilla, se dedica a promocionar el medio con todas sus fuerzas. Ya hemos hablado de él alguna vez, de ese universo que ha creado, Universo 1936, este cómic lo he comentado alguna vez. Es parte de una colección que narra los acontecimientos de la Guerra Civil Española, pero introduciendo superhéroes y realizado por autores noveles que casi todos luego han llegado a ser profesionales, incluso algunos en Estados Unidos. Muy recomendable. Esta colección de la que hablamos hoy es diferente. Esto es otra está fuera del universo 1936 y aquí lo que se nos cuenta es una historia con cierto aire Watchmen y enmarcada en nuestra sociedad y en nuestra realidad de hoy día. Cuando digo Watchmen no quiero referirme a la calidad o a la trascendencia porque eso es imposible, no hay ningún cómic que esté a la altura de Watchmen, pero sí en cierta atmósfera, la historia comienza en la actualidad cuando un político está recordando su pasado. Está recordando su pasado como superhéroe miembro del grupo de élite de superhéroes españoles, cuando todo era blanco y negro, cuando los buenos y los malos estaban muy claros y cuando luchaban en equipo contra los villanos, los malos que amenazaban a este país. Los tiempos han pasado y hoy día ya no hay blancos y negros, todo es gris, todo es confuso. Y aquello por lo que lucharon, aquello por lo que dieron algunos de ellos su vida, se ha ido al traste. Esto está, en el contexto de esto son los movimientos del 11M, esos movimientos ciudadanos en el que la gente protestando por la crisis y la gestión que se hacía de ella salían a la calle queriendo un cambio, exigiendo mejoras, exigiendo democracia real. Y en este cómic vemos como ese movimiento está dominado, está liderado por un antiguo superhéroe. Un antiguo superhéroe que, al contrario que el 11M, no era un movimiento pacífico, sino que aquí promulga la lucha armada, la violencia como forma de conquistar lo que les han robado. Y cómo ese movimiento ciudadano, que es inmenso, se pone a sus órdenes, digamos, y sus antiguos compañeros, que ya no son los que eran, que uno de ellos es político, otro de ellos se retiró y volvió al barrio a cuidar de su gente, otro por una tragedia personal dejó la vida pública completamente. Todos esos personajes que ya son viejos, ancianos, como en Watchmen, tienen que volver a poner orden y a encargarse de su antiguo aliado. A partir de aquí la historia se nos desarrolla en flashback muchas veces, en los que se nos presenta a esos personajes en su pasado, quiénes son, de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen, y nos hace un contraste con su presente. Hay, por ejemplo, un personaje, un gitano, el gato negro, que aquí lo veis en sus mejores momentos, algo parecido a Spider-Man, hablador, divertido, sin tomarse nada en serio, sí, pero aquí lo vemos ya como el jefe de su clan gitano, viviendo en su asentamiento, en su chabola, que no quiere saber nada de su antigua vida, en parte por decepción y en parte porque tiene un cáncer y quiere pasar sus últimos días con su familia. Vemos a ese ministro que era parte de ese grupo y que se integró en el establishment intentando cambiarlo o intentarlo y darse cuenta al final de que
se ha convertido en irrelevante y vuelve a sus orígenes. Vemos también a muchos políticos, a Rajoy y tal, y como la trama es mucho más, una trama muy rápida, no se recrea en momentos irrelevantes, sino que vemos como nuestro protagonista, el antiguo, el héroe, está dispuesto a lo que sea, a liderar ese movimiento de masas que es como digo, una metáfora del 11M, una metáfora mucho más violenta y agresiva de lo que fue el movimiento real, y que el autor, Rafael Jiménez, aprovecha para hacer una crítica a nuestra sociedad, a la decepción. Bueno, aquí hay personajes, ya lo veis todos, de nuestra realidad, hay políticos, hay periodistas. Como digo, hace una crítica a nuestra sociedad, a la decepción que supuso para muchos la democracia, o mejor dicho, cómo se ha gestionado la democracia, y que aquí este personaje, el líder de las revueltas, es más de lo que parece ser. Y bueno, no voy a hacer spoilers, simplemente decir que la sorpresa final de quién es el malo y quién está detrás de todo esto me cogió de sorpresa, valga la redundancia. Y eso, para alguien que lleva leyendo cómics toda su vida y que ya se las ve venir de lejos, dice mucho de la capacidad del guionista. Normalmente cuando lees un cómic sabe cómo va a terminar porque ya está todo contado. Sin embargo, aquí esa vuelta de tuerca final me sorprendió. Y bueno, nada más. Es un muy buen cómic con un dibujo que, siendo el mismo dibujante, parecen varios porque adapta su estilo dependiendo del flashback, si está en el presente o en el pasado. Incluso vemos también una evolución de los lápices a lo largo de la miniserie, porque esto se publica a través de crowdfunding. Aquí no hay dinero público, nada, entonces hasta que no se reúne lo suficiente no se salía el próximo número. Y por eso vemos una evolución del estilo, porque pasaron mucho tiempo entre un número y otro. Esto en tiendas, si estáis en Andalucía, pues lo hay en la mayoría de las tiendas. Fuera de aquí, en algunas de Madrid o en algunas que colaboran con Carmona en Viñetas. Pero si no, online podéis comprarlo. Tenéis en la descripción del vídeo tenéis los enlaces tanto a entrevistas que le hice a Rafael Jiménez, como enlaces a Carmona en Viñetas, a la tienda de Carmona en Viñetas y a todo su catálogo editorial, que os lo hacen llegar a casa sin coste alguno, envío gratuito. Y merece mucho la pena. Nada más, un saludo y hasta la próxima.